Bienvenidos sean todos mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo en esta hora. Nos reunimos nuevamente un domingo más, ¿cierto? A escuchar de su palabra, a alabar su nombre y espero que haya sido una semana bendecida, una semana quizás con altos y bajos, pero siempre tomado de la mano del Señor. Le invito en esta hora a que podamos doblegar nuestro corazón, podamos inclinarnos, ¿cierto? Quizás no de forma física, pero sí nuestro corazón rendido a nuestro Señor para que en esta hora nos pueda bendecir por medio de su palabra, nos pueda hablar, nos pueda nutrir, ¿cierto? Podamos tomar nuevas fuerzas. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te alabamos, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nuevamente estamos aquí, Señor. Por este medio, Señor, sabemos las dificultades que hay, Padre Santo, para poder reunirse de forma física, Señor, en nuestra iglesia, Padre Santo, pero tú aún así, con todas esas restricciones, Señor, nos permites de igual manera poder reunirnos, Señor, de una forma diferente, de esta forma virtual, Padre Santo, en la cual, Señor, tú has dado luz a tus hijos, Padre Santo, les has dado sabiduría, Señor, para que tu palabra, Señor, no quede estancada, para que tu palabra, Señor, se siga repartiendo a tu pueblo. Te alabamos en esta hora, Señor, porque eres grande, porque tu misericordia nos alcanza, Señor, y podemos estar aquí, Padre Santo. Quizá no nos vemos, Señor, los unos a los otros, Padre Santo, pero aún así recibimos de tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos libertes, Señor, de lo malo, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestras ideas, Padre Santo, de todo lo que nos embarga humanamente, Padre Santo, Señor, y en esta hora, Señor, puedas hablar tú, Señor, todas nuestras opiniones, Señor, puedan quedar en silencio, Señor, y podamos, Señor, recibir de ti, Papito amado. Llénanos de tu gracia en esta hora, danos gracias, Señor, dame gracia a mí, dale gracias a mis hermanos, Señor, para que puedan, Señor, recibir de tu palabra, Señor, dale, Señor, alegría de estar en este momento, Señor, recibiendo de ella, Padre Santo, porque es lo más grande que tenemos en este mundo, Padre Santo, y sabemos que tu palabra tampoco viene de este mundo, sino que viene de lo alto, inspirada por ti. Por eso, Señor, ayúdanos en esta hora a recibir de ella, Señor, a gozarnos, Padre Santo, a que pueda, Señor, encenderse, Señor, ese fuego, Señor, que tú derramas, Señor, sobre aquellos que escuchan tu palabra, Señor, con devoción, sobre aquellos que necesitan de ti, Padre Santo, sacia en esta hora la sed y el hambre, Padre Santo, de los necesitados, Padre bendito. No es un alimento corporal, no es un alimento físico, es un alimento para el alma, Padre Santo. Por eso en esta hora, Señor, que todo aquel que tenga hambre, Señor, hambre y sed de ti, pueda ser saciado en esta hora. Llénanos de tu gracia, Señor, uno en un solo espíritu, Padre Santo. Quizás estamos lejos los unos de los otros, Señor, pero que podamos estar en comunión, unidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre y poder recibir de tu palabra, Señor. Te agradecemos por esta oración y la dejamos a tus plantas por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos ahora a poder leer, ¿cierto? Si usted tiene Biblia en sus manos, le invito a que la pueda abrir en Marcos capítulo 6, de los versos 45 al 52. Y si no tiene usted una Biblia en sus manos, pueda escuchar atentamente en esta hora lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Bien, Marcos capítulo 6, del 45 al 52. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban.
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bien, esta ha sido la lectura de la palabra del Señor. Quizá ya sabemos un poquito, ¿cierto?, lo que el Señor habla por medio de estos versículos, pero vamos a poner en contexto, ¿cierto? Vamos a dar un contexto a esta situación que hemos leído recién. Ya anterior a esto se produce un gran acontecimiento que es muy famoso, que de hecho usted le pregunta a las personas en el mundo sobre la alimentación de los 5.000 y muchos sabrán de lo que usted está hablando, sabrán la respuesta o tendrán noción, ¿cierto? Porque fue un milagro, un gran milagro y algo que hasta el día de hoy maravilla a muchos, ¿cierto? Y no hay explicación humana posible para ese milagro, donde ¿cierto? Jesús recibe a sus discípulos después que los había mandado en cada pueblo, en cada ciudad, los había mandado de 2 en 2 y para que predicaran el Evangelio. Entonces ellos vuelven, después de un tiempo, vuelven a Jesús a contarles todas las maravillas que habían podido hacer. Ciertamente cuando el Señor nos manda es porque Él va a ir con nosotros y grandes cosas van a suceder. Entonces fue claro lo que ellos vivieron, ¿cierto? Fue hermoso. Decían que los enfermos sanaban, ¿cierto? Que nadie se podía resistir a la palabra de ellos. No por ellos, no porque alguno de sus discípulos haya tenido una capacidad singular para poder hablar de la palabra del Señor, sino que Jesús los mandó y ellos, ¿cierto?, iban con poder, iban con fuerza. Entonces, cuando regresaron le contaban estas cosas a Jesús. Luego dice que Jesús les dice que se vayan en una barca, ¿cierto?, a una isla, a un lugar bien desierto, para poder estar con ellos. Pero dice la palabra del Señor que la gente ya, ¿cómo se puede decir? Todos seguían ya a Jesús. Jesús era ya una persona muy famosa, una persona que se hablaba de él cada día y en cada lugar. Entonces cuando Jesús invita a sus discípulos a ese lugar desértico, mucha gente supo dónde iba y se empezó a correr el rumor y todo, y la mayoría lo siguió a ese lugar. Entonces cuando llegaron a ese lugar ya había gente esperándolo, había gente que estaba ahí ya esperando que Jesús llegara para verle, para escucharle o para pedirle algo, ¿cierto? Alguna sanidad, que hiciera algún milagro. Entonces Jesús llega ahí y dice que le empieza a enseñar, tuvo piedad de ellos, ¿cierto? Porque dice la palabra del Señor que los vio como ovejas sin un pastor, ¿cierto? Andaban para allá y para acá y querían recibir algo. Entonces Jesús les empezó a enseñar, les empezó a predicar a ellos también. Pero dice que llegó la noche y los discípulos le dicen a Jesús que lo empieza a despedir, porque ya venía la noche, la mayoría de la gente no tenía que comer. Entonces que los despidiera para que pudieran llegar a sus casas y pudieran comprar cosas para comer, porque ya era tarde. Entonces dice que sus discípulos, ¿cierto?, le dicen, o sea, Jesús le dice, pero denle ustedes de comer, ¿cierto? Le dice a sus discípulos. Y los discípulos quedan como en shock diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos dinero, ¿cierto? ¿Y cómo le damos de comer? Y Jesús les pregunta qué es lo que había disponible. Entonces los discípulos van, revisan y dicen, hay 5 panes y 2 peces, nada más. Y estamos hablando de miles de personas. 5 panes, 2 peces. No es nada que ni aunque lo partieran, ¿cierto?, en ínfimas partes, alcanzaría para cada persona. Entonces dice Jesús que le dice que le pide a sus discípulos que le traigan estas cosas, se las traigan y puedan y ver maravillas, ¿cierto? Y viene Jesús, toma estas cosas, ¿cierto? Dice que levanta sus manos al cielo, ¿cierto? Mira al cielo y las bendice.
Y empiezan a repartir, y todas estas cosas se multiplicaron en gran manera. Tanto que sobraron. Es de loco esto, o sea, 5 panes, 2 peces y más de 5.000 personas, porque dice la palabra del Señor que eran 5.000 hombres, pero no está hablando de mujeres ni niños, o sea, eran muchísimos más. Entonces, que de 5 panes y 2 peces, que haya, después que comieron todo y se hayan saciado hasta ya no dar más, y haya sobrado de estas cosas, era algo muy, muy grande, algo que impactó a todos, y a sus discípulos sobre todo no entendían qué había pasado. O sea, repartían y los peces eran los mismos, los panes eran los mismos, hasta que ya todos acabaron, y de todo lo que sobró, ¿cierto?, se reunió una gran cantidad. Entonces esta situación pasó antes de entrar a lo que hemos leído ahora, ¿cierto? Que esta situación que ya por título Jesús camina sobre el mar, ¿cierto? Dice el primer versículo: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Le pide a sus discípulos, ¿cierto? Los manda nuevamente, le dice: vayan ustedes primero a Betsaida, yo los alcanzo, yo voy a despedir a la multitud. Los está mandando nuevamente. Y en el siguiente versículo dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Cierto? Los discípulos obedecieron, ¿cierto? Lo dejó en la barca, y ellos partieron nuevamente ¿cierto? Con rumbo a donde Jesús lo había mandado, que es a Betsaida. Y dice que Jesús se fue a orar. Se fue a meditar, se fue a hablar con Dios nuevamente, ¿cierto? Sabemos que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, solo hizo la voluntad de Dios. Él cuando oraba, no oraba como muchas veces quizás lo hacemos nosotros, de una forma fría, de una forma, ¿cierto?, en que ni siquiera nuestra oración traspasa estos techos. No, él oraba y hablaba con su Señor, con el Padre, de una forma íntima, conversaba cara a cara, y él de lo que se trata orar, ¿cierto? Conversar con el Señor, plantearle, ¿cierto?, nuestras inquietudes, pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé fuerza, ¿cierto? Y que nos dé luz en todo. Así conversaba Jesús. Entonces dice, lo despidió, ¿cierto? Lo dejó en la barca y él se fue a orar. Luego el versículo siguiente, el 47, dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. 48. Y viniéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Imaginemos la situación. Él lo despide, ¿cierto?, a una cierta hora. Ellos parten en la barca, y en medio de la noche empieza una tempestad tremenda. Pero Jesús los había mandado, y empieza una tempestad. Entonces es una situación que muchas veces también nos pasa a nosotros como hijos de Dios en el camino, donde obedecemos a la voz de Dios y vemos que todo se empieza a complicar muchas veces, que empiezan los problemas, que empiezan las dificultades, y quizás en un principio decimos: no, le creemos al Señor, confiamos en el Señor, pero llega un momento en que ya también, quizás físicamente, quizás espiritualmente, nos empezamos a cansar, esto se empieza a cansar, ¿cierto? Igual que los discípulos acá, ciertamente en un principio yo creo que cuando empezó la tempestad ellos estaban con fuerza, pero la tempestad era tan grande que dice que sus fuerzas ya, sus brazos estaban decaídos, no eran capaces de soportar con su fuerza física esta tempestad. Y así también nosotros nos cansamos y a veces tenemos el mal pensamiento de decir o pensar que si Dios nos manda, todo será un camino expedito, todo será derecho y nadie nos va a molestar, no vendrá ningún problema, no pasará nada.
Y ciertamente no es así, porque el camino del Señor es dificultoso. Es un camino en que iremos caminando y derramando lágrimas, viviendo aflicciones, viviendo pruebas, viviendo amarguras. Quizás muchas veces nos dejarán solos, o pensaremos que estamos solos, porque solos nunca estamos. Los que recibimos, ¿cierto?, el Espíritu Santo, los que recibimos esta nueva vida, nunca estamos solos. Pero muchas veces físicamente quizás estaremos solos, o nos sentiremos y nos cansaremos de forma física, de forma, ¿cierto?, espiritual. Quizás ya no querremos nada. Quizás diremos lo que salga. Pero mire lo grande, dice nuevamente el 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Imagínense, o sea, yo nunca he andado un par de veces en bote, pero me imagino que el viento en el mar es una de las cosas principales. Uno de repente ve videos, ¿cierto?, en internet de grandes barcos donde hay una gran tempestad y lo que más hay es viento, y el viento empieza a levantar olas que aún estas embarcaciones que vemos hoy en día de un material firme y tremendas embarcaciones, las mueve de lado a lado y parece que las hundiera, y muchas veces las ha hundido. Imagínense una barca de ese tiempo donde no había la tecnología que hay ahora y un viento en contra de donde ellos quieren llegar. Debió haber sido terrible, debe ser terrible vivir una situación así. Pero muchas veces nosotros espiritualmente la vivimos, donde el Señor nos manda por un camino y el viento sopla en contra de nosotros. Es difícil avanzar por donde nos dice el Señor, donde nos ha dicho que tenemos que ir. Es difícil porque todo juega en contra, ¿cierto? El viento juega en contra. Las situaciones que vivimos en los caminos del Señor muchas veces son en contra. Entonces, obviamente, estos discípulos estaban muy cansados. Y dice, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mire, Jesús vio que estaban fatigados, pero no temía por ellos. No es que había una despreocupación de Jesús en decir, están súper cansados, los voy a dejar. Los voy a dejar que si pueden se salvan. No, Él los había mandado, ellos estaban obedeciendo. Jesús sabía, ¿cierto?, que Él les iba a permitir llegar. Entonces quería adelantárseles. Pero mire el siguiente versículo. Dice el 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, a lo mejor ahora decimos, pero ¿cómo pensaron que era un fantasma? Y yo creo que cualquiera de nosotros a lo mejor si pasara por una situación así, también diría, es algo paranormal, y nos espantaríamos. Pero espiritualmente también nos pasa que muchas veces el Señor se manifiesta y no somos capaces de discernir que lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿cierto?, que es algo totalmente ilógico, no viene de Dios, sino que lo asociamos a otras cosas. Es que puede que haya pasado esto otro, es que quizás tengo suerte, es que no sé, quizás muchos de ustedes tienen algo que lo llevan consigo para que no les pase nada malo. Y en vez de discernir y tener la claridad para ver la mano de Dios, ¿cierto?, moviéndose a nuestro alrededor, creemos y le damos, ¿cierto?, la honra, le damos las capacidades a otras cosas, a otras personas. Cuando Dios, ¿cierto?, en todos los hijos de Dios, Dios se mueve
Su mano se mueve, su mano poderosa se mueve alrededor de nosotros, ¿cierto? Y gracias a Dios podemos ver que es Él, que no son otras cosas. Que no es porque tengo un amigo, de un amigo que me ayudó, y no, es Dios. Siempre es Dios. A menos que usted, claro, ande llorándole a sus amigos o a sus familiares y diga, no, esto, otro. Claro, las personas, ¿cierto?, sienten compasión de usted, y claro, ahí obviamente son esas personas, no es Dios. Pero los que confiamos en Dios, los que estamos esperando en el Señor, ciertamente todas las maravillas que pasan a nuestro alrededor, sabemos que provienen de su mano, no por otra cosa. No por otra cosa. Entonces, dice el 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermosas palabras y qué impactante para ellos tiene que haber sido que en medio de esa tempestad, cansados, y hayan visto esto tan, se puede decir, paranormal, ¿cierto? De ver a una persona caminando en medio del mar con una tempestad tremenda, y de repente se hayan dado cuenta de que era su Señor, de que era el Maestro. Qué tranquilidad tienen que haber sentido ya haber presenciado tantas cosas, ¿cierto? Ya de venir de ver un milagro tan grande como era, ¿cierto?, la repartición del alimento entre esas 5,000 personas, y de repente ver en medio de esa tempestad a su Señor, aquel que estaba mostrando plenamente que tenía poder sobre todo. Y mire, estas palabras son muy hermosas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es lo que nos dice el Señor. Es lo que nos dice el Señor en medio de este camino que quizás lo encontramos muy difícil. Que lo encontramos que todo juega en contra. El Señor viene, ¿cierto?, en medio de esta tempestad, cuando clamamos, y Él nos dice, no temáis, yo tengo el control de todo. Yo tengo la potestad en todo, a mí nada se me escapa. No hay nada que en el Señor lo pueda asombrar a Él. No hay nada que en el Señor no esté dentro de sus planes. Él tiene el control de todo. Por lo tanto, Él viene, ¿cierto?, y nos dice, no temáis, soy yo. Soy Jesús, aquel que prometí estar contigo hasta la consumación de los siglos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Confiar en aquel que nos mandó, en aquel que nos dice que este camino es de Él, y si es pedregoso, si es difícil, si es escarpado, si tiene quebrada, ¿cierto? Él nos mandó, y Él nos ha de ayudar, Él nos ha de sostener, Él nos ha de guardar, y cuando no tengamos fuerzas, Él nos sostiene, Él nos ayuda. Pero mire esto también, el versículo que viene es muy hermoso. Dice el 51, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando dejamos que el Señor entre a nuestra vida, puede haber una gran tempestad. Puede haber algo que decimos, nosotros no tenemos capacidades para detener esto. Pero el Señor, cuando entra, no hay nada, ¿cierto?, que se pueda negar a Él y decir, no, yo no obedezco. Él tiene el control de todo y Él ordena, ¿cierto? Y aquí ni siquiera tuvo que levantar la voz y decir, viento, cálmate. Simplemente entró a la barca de estos discípulos y la tempestad se calmó. Se calmó. Por eso es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros, ¿cierto?, aquel que todavía no ha permitido que Dios entre a su vida y que anda navegando por el mar, que es este mundo, a solas, creyendo que quizás está siguiendo el camino del Señor,
Deje que Dios entre a su barca, que entre a su vida. Usted verá que cuando Él entra, todas esas cosas que parecen tan difíciles se van a calmar. Y quizá a los ojos de los demás la tempestad va a seguir, pero usted va a tener tanta paz que va a ver esa tempestad como nada. Y verá que esa tempestad se comenzará a calmar, y todo ese viento que soplaba en su contra, ¿cierto? Va a empezar a detenerse. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de su vida. No tema. No temamos, mis hermanos, si el Señor nos ha mandado. No temamos si se nos hace todo difícil. Dejemos que el Señor entre en nuestra barca y Él calmará todo. Todas las cosas. Y no pensemos tampoco que las cosas que pasan a nuestro alrededor y que son grandes, increíbles, son cosas del destino, de la suerte, de una monedita que estoy guardando y que me trae buena suerte. No, mis hermanos. Usted es hijo de Dios. El poder de Dios se mueve en su vida. La mano de Dios, ¿cierto?, se mueve en su vida. Y aunque vengan cosas que no entendemos, vengan cosas que quizás decimos, no, pues si yo estoy en el camino del Señor, ¿por qué me está pasando estas cosas? Si Él me mandó, ¿por qué es todo tan difícil? Si yo solamente estoy recorriendo el camino que Él me dice, ¿por qué todo es tan complicado? Mis hermanos, deje que el Señor entre en la barca y verá que toda esa tempestad se calmará. Y usted llegará a destino, donde el Señor lo ha mandado. Y tendrá victoria. Y contará grandes cosas. Grandes cosas, mis hermanos. A mí hace poco me tocó también a una persona quizás muy cercana, me tocó poder explicarle algunas situaciones que han pasado en mi vida, ¿cierto? Porque las personas que están afuera dicen, ay, tú caminando en la iglesia, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasó esto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué esto otro? Pero no entienden que este camino es de dificultades. Y la victoria no se alcanza solamente con decir, yo tengo paz en todo, tengo salud, en todo está toda mi familia. No, la paz, ¿cierto?, se alcanza cuando uno confía en el Señor, ¿cierto? Y aunque vengan grandes pruebas y parezcan derrotas, pero uno, ¿cierto?, su alma la tiene tranquila, porque el Señor está dentro de nosotros, tiene tranquilidad en todas esas situaciones. Y es capaz de ser como un farol en medio del mar, ¿cierto?, en medio de las tempestades, de quizás las olas los azotan, la tempestad los azotan, pero tiene la capacidad, ¿cierto?, de decir, aquí hay luz, no la luz de nosotros, sino la luz de Cristo en nosotros. Así se alcanza, ¿cierto?, se llega a la meta, se alcanza victoria. No es que no hayan problemas, sino que en medio de esos problemas, ¿cierto?, tengamos la capacidad y la fuerza para decir, Señor, tú estás conmigo, y seamos inamovibles. Pongamos de ejemplo, ¿cierto?, lo que el Señor habla también en su palabra, de las casas, ¿cierto?, que están construidas una en la arena, ¿cierto?, otra sobre la roca. Las dos son golpeadas. ¿Usted cree que la que está en la roca no se estremece, no es golpeada por nada? Porque está en la roca, no le alcanzan las aguas, no le alcanza el viento. A las dos le alcanzan las mismas cosas. La diferencia está donde están, ¿cierto?, sus cimientos, donde están construidas. Pero las dos pasan por las mismas situaciones. Y así tuve que explicarlo yo. Tuve que explicar, ¿cierto?, que en mi vida quizás pasarán muchas situaciones, pero en cada una de ellas, ¿cierto?, estará el Señor conmigo. Y sigo firme, ¿cierto? Hace poco usted supo también, pasé una situación
un poco compleja en cuanto, ¿cierto?, a mi salud, ¿cierto? Sufrí un accidente que pudo haber sido bastante grave, ¿cierto? Y la verdad que fue bastante fuerte. Pero aún en eso el Señor se manifestó. Y no pasó lo que pudo haber pasado. Y hoy acá estoy, ¿cierto? Para poder ser un instrumento, para que usted pueda recibir, para poder también ser un instrumento para otros y que otros también puedan escuchar la palabra del Señor. ¿Fue un momento complicado? Sí. Quizás muchos se pudieron haber preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó un accidente tan grave, tan difícil? Pasan estas cosas. Son voluntad de Dios que pasen. Lo importante, ¿cierto?, es que uno se mantenga firme en el Señor. Uno pueda, ¿cierto?, tener discernimiento para saber, ¿cierto?, que en todas las cosas, en lo bueno y en lo malo, está el Señor. Y si el Señor nos ha mandado por este camino, mis hermanos, el Señor estará con nosotros hasta el fin. Solamente hay que dejar que Él entre a nuestra vida, que Él tome el control de todas las cosas. Y todas estas cosas, ¿cierto?, todas estas tempestades tan difíciles que usted encuentra y que encontramos, se van a calmar y van a ser como nada, porque el Señor entrará en nuestra barca. Por eso, ¿cierto?, me encanta esta frase que leímos en delante: tened ánimo, yo soy, no temáis. No temamos, mis hermanos. Es largo, quizás difícil, pero con el Señor, ¿cierto?, todas las cosas, mis hermanos, son más fáciles, porque no peleamos con nuestras fuerzas, sino, ¿cierto?, con las armas y con las fuerzas del Señor. Hasta aquí he sentido hablar de la palabra del Señor. Espero que usted se haya nutrido, haya podido recibir su porción, haya podido alimentarse y retomar nuevas fuerzas. Aunque pensemos que nos equivocamos, si el Señor nos mandó, el Señor está con nosotros. Amén. Le invitaré ahora, mis hermanos, a que podamos orar, agradecer al Señor por esta su palabra. Le invito a que oremos. Padre Santo, te alabamos, Señor, en esta tarde por tu amor, Señor, por tu palabra, Señor, porque habla nuestras vidas nuevamente, Señor. Nos estremece, nos llama, Señor, a retomar, Señor, el ánimo, Señor, y a confiar en usted. A que nuestro semblante no decaiga, Señor, a que no pensemos, Señor, que las grandes maravillas que pasan en nuestra vida son producto de cosas terrenales, sino, Señor, que tú nos enseñas en esta hora que todo lo que está, Señor, lo que pasa en nuestra vida, Padre amado, Señor, es por tu voluntad, es por tu mano, Señor. Y tú estás presente en todo, Padre bendito. Señor, si en esta hora hay algún hermano, Señor, que está cansado, que está fatigado, Señor, que ya no da más, Padre Santo, que quizás se pregunta todos los días si este es el camino correcto, Padre Santo, tú en esta hora, Señor, puedas trabajar en él, puedas entrar en él, Señor, y convencerlo, Señor, de que si tú lo has enviado, Señor, y él está obedeciendo a tu voz, Señor, está yendo por el camino que tú le has enviado, Padre Santo, tú estarás con él, Padre Santo, y se verán dificultades, se vendrán pruebas, Señor, vendrán luchas, Padre Santo, pero si nosotros dejamos que tú tomes el control de todo, Padre bendito, y confiamos, Señor, en que tú, este camino es el que tú nos has mandado, Padre Santo, tú estarás con nosotros, Señor, y las tempestades se calmarán, Señor, el viento que sopla recio contra nosotros, Padre bendito, se calmará, Señor, porque tú tomarás el control, Señor, y todas estas cosas, Señor, vendrán a ser como la nada, solamente un testimonio para después, Señor, para contarles a otros, Señor, de las maravillas que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos des gracia, nos des sabiduría y puedas, Señor, podamos poner esta palabra, Señor, por obra, podamos el día de mañana salir, Señor, y aunque vengan las dificultades, Señor, confiar en ti, Señor, y dejar que tú tomes el control de todo, papito amado. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, y dejamos esta oración a tus plantas por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, me despido en esta hora, espero que haya sido bendecido y nos encontraremos nuevamente en una nueva reunión. Que el Señor le bendiga. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias. Como te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. De confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a